empezamos a encontrar en la calle que hay otros grupos de gente que también están chinados, también están, pues eso, los mensajeros montando un pequeño sindicato autónomo que inician una huelga. Empezamos a tomar contacto con el precariado, que es al final el inicio del precariado, que al final es donde vamos a ir. Yo acabé de mensajero, yo estaba en el sindicato, o sea, para poderme ir de casa de mis padres me tuve que comprar la Vespa esa y ponerme a currar de mensajero y acabar donde ibas a acabar, en el sindicato, con lo cual los del sindicato de la coordinadora de mensajeros acaban viniendo a la asamblea de Ocupas y empieza a haber una coalición ahí de punkis, precarios, que en aquella época por supuesto no se llamaban precarios, pero éramos estudiantes muy politizados, con gente más de barrio, menos politizada, o sea, tan politizada pero menos leída, y empezamos a migrar ya y a plantear. Y el tema de la ocupación fue básico. Primero porque no tenía, o sea, no era algo que se hubiera hecho antes. Por otro lado nos permitía, sí, había existido, y aquí en Madrid había habido ocupaciones de viviendas en los 70. Sí, claro. No tenían... eran eso, familias que necesitaban y tal y cual, y organizados, yo creo, a través del movimiento vecinal, sobre todo. Pero la ocupación, digamos, con el aspecto y con K, ¿no? Que era la que a nosotros nos vino de Holanda al principio y luego de Alemania, mucho más politizada y con una trayectoria más larga, pues la empezamos a hacer, eso es lo que nos unió. Y de hecho, pues por eso igual se convirtió en algo tan central, ¿no? en nuestra historia. O sea, que luego ya en la Asamblea de Ocupas, a raíz de un viaje a Hamburgo y a conocer a los compañeros de la Hafenstrasse un poco más en profundidad, pues volvimos de allí y de alguna forma hicimos todos los grupos de trabajo, ¿no? Feminista, antiimperialista, antimilitarista, como forma de ir trabajando. De Hamburgo cuando ocupamos a Rey, Sí. cuando empieza el ciclo ya más serio. Claro. 87 entonces. Sí. Hombre, Amparo 83 fue la primera, el sitio donde nos unimos, Sí. donde nos conocimos, básicamente. Luego Ronda, ¿no? Luego hubo una serie de ocupaciones que duraron muy poco, un fin de semana, ¿no? Ronda Atocha, Argumosa, Pacisa. Sí. Pacisa era Ronda de Atocha. Pues bueno, Sí. eso hay una que se nos olvidó. Pero bueno. Sí, la de informaciones estuvimos también, ¿no? Sí, ocupamos. Es que me he acordado por aquí, desalojados los ocupantes del edificio de informaciones. Sí, pero eso digamos... Unas horas. O sea, eran que ocupaciones que duraban muy Amparo, poco. Amparo duró 10 días. Sí. Yo creo que les pilló por Y luego sorpresa. vino el juicio. Hasta Hasta que no hubo el juicio no se volvió nos a ocupar, atrevimos a hacer nada. Bueno, hacíamos fiestas, hacíamos cosas, pero no para ocupamos. defensa, digamos, del juicio. Porque a raíz de Amparo se eligió pues porque estaba vacío, porque alguien lo propuso, pues debía llevar abandonado la Torta de Tiempo, estaba en Lavapiés, que era un barrio así como amistoso, y no sé muy bien por qué se eligió ese edificio. No recuerdo. Sin investigar nada, ni nada. Luego ya Sí que la siguiente ya sí que se... Pero vamos, después sí que empezamos a elegir ocupar edificios públicos con la idea de es público, luego es de todos, está en desuso, luego pues, que le demos un uso no es nada del otro mundo, o sea que bueno, pues dejarnos, ¿no? El caso es que nos metimos en un ciclo que como era público nos desalojaban inmediatamente, no hacía falta ni orden judicial, o sea que nos mandaban a la policía y nos echaban. Pero claro, también eso luego dificultaba que hubiera juicios y que nos reprimieran, ¿no? Salíamos absueltos siempre. Hubiera juicio, no, muchas veces nos echaban y ni siquiera nos cogían la afiliación. O sea que hicimos también, después de algún desalojo, una ocupación de la Concejalía de Cultura o de la Consejería de Cultura. No, ahí en la calle Caballero de Gracia, ¿no? El centro cultural de la calle... En Pacífico también ocupamos el centro cultural, siempre con destrozo. Sí, hacíamos el macarra también. El Reina Sofía, cuando nos echaron de Pacisa, que era el Ministerio de Cultura, dijimos, pues el Ministerio de Cultura vamos al Reina Sofía. Y tuvimos una gresca con los jurados en la puerta, bastante gorda. Y era eso. No sé, yo creo que teníamos idea de que era nuestro camino, pero no teníamos claro cómo iba a ser o por dónde iba a ser hasta que nos metimos en Arregui. Yo creo que fue la primera vez
que tuvimos una experiencia de convivencia de 3 meses, 30 y tantas personas, con todo el grupo ya de simpatizantes y... Con muchas actividades. La primera asamblea se llama Colectivo de Ocupantes de la Calle Amparo, que era COCA, ¿no? Ahí firmamos nuestras Ni siquiera octavillas el nombre de Ocupas, ese lo pone la prensa. Nosotros nos definimos en un castellano mucho más correcto, ocupantes. Ocupantes, sí. No ocupas, porque ocupas eso, lo que pasa es que lo empieza a usar la prensa y acabamos usando ese barbarismo. Y ya se ha quedado. Pero. Sí, pues de alguna forma. Nosotros llamamos ocupantes. Es fácil. Claro, sí. Nos llamaron Ocupas por la chapa de Ocupa y Resiste. También. Y como la llevábamos todos, además, pues es que era como porque, no sé, empezamos a tener la primera simbología, digamos, propia. Y era eso, ¿no? Pues los partidos llevan sus chapitas en una época que se vendían chapitas a punta pala, ¿no? Y el que hacía un diseño de chapita más guay, vamos, se llevaba el gato al agua. Yo me acuerdo de la de la UCE, que salía una calavera con unos misiles, movimiento de anti-OTAN y tal y cual, ¿no? Y entonces empezamos a generar nuestra imagen, ¿no? Yo creo que de la chapa de Ocupa y Resiste es de donde sale el término. Y bueno, entonces, que... La asamblea después esa de COCA yo creo que duró hasta el juicio, ¿no? Sí, hasta el como juicio. además se llamaba Ocupantes de la Calle Amparo, pues no podía tener continuidad más allá de la Calle Amparo. ¿Y teníais un sitio donde os reunís? ¿Cómo? O sea, porque llamarlo ¿Cuándo? asamblea tenía un valor... Asociaciones de vecinos, ¿no? Estuvimos migrando por varios sitios, pero acabamos en un local en la calle Hortaleza, que la Fundación Aurora Intermitente, que ese fue, digamos, ahí encontramos a nuestros padrinos. Sí. A nuestros padrinos. Eran gente de otra generación. Sí, Eran sí, gente de mucho CNT, mayor, de CNT. pero idos de CNT, digamos, heterodoxos, digamos, de CNT, que habían montado una fundación, que no tenían ya mucha energía para activismo político, pero sí tenían energía económica para tener un local en el centro de Madrid, y que la verdad que nos brindaron el local. Con una generosidad y una Y confianza. al final muy acabamos grande. yendo a la fundación, nosotros con ellos, los jóvenes punkis, con una peña que era 20 o 30 años mayores que nosotros, del mundo Sí, libertario. que habían pasado por la cárcel, en el franquismo. O sea, fue nuestro contacto igual con esta memoria con anterior. un sector libertario, la verdad, muy llamativo, porque por desgracia no hemos encontrado esa apertura normalmente, ¿no? No, entre los anarquistas no. Y entonces nos reuníamos en ese local, luego cuando ya se disuelve la asamblea de Ocupas en diversos grupos, pues en ese local sigue funcionando la UPA, funciona Traficantes de Sueños, empieza Traficantes de Sueños ahí, los colectivos, el colectivo autónomo antimilitarista. Sí, también de alguna forma cuando ocupábamos un sitio, Ligadura, cuando las teníamos mujeres. un sitio, nos íbamos al sitio, pero en cuanto nos desalojaban, pues nuestro refugio era la fundación. Y entonces al final, cuando ya entramos en Minuesa, en el año 88, después del desalojo de Arregui, y ya tenemos un sitio con estabilidad, pues de alguna forma pues ya la fundación se quedó un poco con la UPA y con la cosa como más tranquila. O sea, ya las reuniones las hacíamos en otros lados. Hasta esa época nos reunimos y hacíamos conciertos, pero uno de nuestros puntos de agregación era el tema de los conciertos. Sí, la música. O sea, empezamos a hacer conciertos muy pronto. Empezamos a hacer conciertos muy pronto para sacar pelas y también pues porque había grupos punkis politizados y tal, y nuestros primeros conciertos eran de 100 personas en una asociación de vecinos en un primer piso que había que llevar los bártulos ahí al lomo y no sé, tal. Y luego ya estuvimos en el Ateneo Libertario de Villaverde, en un local del PC en Oporto. Y fuimos haciendo conciertos cada vez más grandes. O sea, y ya de repente pues traíamos grupos de fuera, del País Vasco. Nuestro grupo, Tarzán y su puta madre ocupando piso en Alcobendas, Olor a Sobaco y Andanada 7. Sí, pero Andanada 7, vienen, sí, eran más un grupo de barrio que por afinidad musical Sí. tocaba con nosotros, sí, compartimos local una época, tal cual. Realmente afinidad política había poca porque no eran Bueno, muy politizados. cultural, Sí, cultural más bien. Y luego había otros grupillos que eran los que eran anteriores, que eran los SDO, y grupos así que yo no recuerdo de verles tocar nunca, pero recuerdo sus nombres ahí vistos en fanzines y tal, ¿no? Y los punkis un poco más alternativos o políticos con los que nos juntamos en Amparo y que no venían del mundo de la universidad, de la facultad.
Unión de la calle. Sí, sí, sí. ¿De dónde vino Entonces, eso fue un poco el primer núcleo. Ahí empezó eso, las distintas asambleas, las ocupaciones eran puntos también de agregación, porque las ocupaciones que planeábamos era demencial. O sea, ya en cuanto nos desalojaron de un par de sitios tan rápidamente, pues la estrategia era nos metemos y en el minuto 1 hay un grupo a limpiar y a preparar el espacio para esa tarde hacer alguna actividad allí, a montar un bar, a una performance, una obra de teatro, una exposición de fotos, tal y cual, y un grupo de prensa desde el primer momento llamando a la prensa a decir hemos ocupado bla, 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 bla. Ruedas de prensa incluso montábamos, cosas así, claro, como era una cosa novedosa, pues venía la prensa bastante, ¿no? Y en un fin de semana, llegábamos a mogollón de sitios, a todo Madrid, y aparecía gente por ahí, pues la gente que tenía esa sensibilidad, hostia, tal, qué bueno, no sé, fuimos conectando con lo que podía haber ahí inquieto, que andaba muy solitario, porque era una época de desencanto y de desmovilización general. No había cosas entonces, en Madrid que fueran políticas. Digamos que los que quedaron con algo de ilusión se fueron acercando a donde estábamos, porque ahí un poco tenía cabida todo. Que eso es lo que un poco eclosionó en Arregui, porque Arregui coincidió con un verano, ¿no? Y era un sitio muy grande. Sí, y Arregui además se ocupó después de una mani. Claro, es verdad. La ocupó un montón de gente. En el puente de Vallecas, pues se ocupó después de una mani y con unas jornadas, o sea, siguiendo la estrategia esa, se había convocado mani. Sabíamos que después de la mani había ocupación y había unas jornadas ya en la ocupación durante ese fin de semana. Venía gente de Euskadi y todo, que hasta se enfadaron algunos porque les invitamos a venir y decir, hostia, pero es que ni habéis ocupado. Y nos habéis invitado a venir. A coger la escoba. Y claro, ahí en Arregui fue el reencuentro con mogollón de colectivos y de gente de fuera del propio barrio, de Pacífico y de Vallecas, también el sitio era importante. El eslogan este de lo político es personal, lo personal es político, era una forma también de romper con esa idea de que, bueno, cada uno en su casa hace lo que quiere, ¿no? El rollo típico del militante de la vieja escuela que luego en su casa era un déspota con su mujer y con sus hijos y decir, pero bueno, o sea, la política llega a todos lados, ¿no? Y para nosotros irnos a vivir a un espacio liberado como ese, yo me acuerdo cuando conocimos y entramos en contacto con la gente que había estado en el MC y que rompieron con el partido y se acercaron a nosotros, toda la gente que luego ocupó los laboratorios y demás, pues nos decían eso, ¿no? Que a ellos les prevenían contra la ocupación y porque, imagino, a algunos de ellos les atraía, ¿no? Diciendo que eso era prefigurar la revolución, ¿no? Pero claro, para nosotros prefigurar la revolución era importante, o sea, empezar a practicar las cosas en las que creíamos con los medios que teníamos a nuestro alcance, que era eso, un espacio, buscarnos la vida, apoyarnos en la medida de nuestras posibilidades y con todas las contradicciones del mundo que luego iban surgiendo ahí en la convivencia, pero de alguna forma fue un laboratorio muy potente, ¿no? El vérselas convivir juntos. Ya cuando surge la Asamblea de Ocupas, ahí ya sí que, digamos, las ocupaciones, o sea, están mejor preparadas, aunque duran sí, menos que Amparo, pero están mejor preparadas y tienen algún objetivo. Y efectivamente lo que hacen los desalojos, bueno, para empezar son un palo, porque es un esfuerzo de la hostia para verte a las 24 o 48 horas. En algunos casos, cuando ocupamos el periódico Informaciones, en la calle de la Madera, ahí en Malasaña. En la calle de la Madera, ahí duramos horas. Todo un esfuerzo de infraestructura y tal, pero iban forjando grupo, sí, lo que comentabas, construyendo identidad, construyendo vasca. Lo decíamos, la vasca, sí. Íbamos haciendo cada vez más amigos, por lo menos, ya que no conseguimos. Y sí que manteníamos un ritmo de asambleas semanales en la fundación. Y bueno, y luego pues en la facultad hacíamos, o sea que teníamos muchos campos donde trabajar. También la facultad se estaba trabajando en aquella época. Participamos, digamos, de la organización de la facultad. Quiero decir que la asamblea de la facultad es quien va a las manifestaciones. Yo recuerdo pues eso de que nos parábamos el autobús y nos subíamos todo el autobús sin pagar. Llévanos a la manifestación y el conductor del autobús te llevaba.
Y luego, dentro de la manifestación, éramos del sector, pero era un sector pequeño y desorganizado, el que cuando aparecían los de Falange iba a dar la cara para... Sí, pero la mayoría de la gente no se enteraba. Si venían los de bases autónomas tal y cual, eran otros más, ¿no? De repente, que esos son nazis, tal cual, pum, pum. Sí. Era pues eso, el sector que estaba ahí, vigilante, era eso de que no aparecieran los de Falange o los de bases autónomas, porque es que ya te digo que había peña que no decía nada, ahí iban los de Falange, pues también, ¿no? Y se empezaba a remolinar en el grupo de peña más consciente y tal, porque no, que estos hay que echarlos, hombre. Y luego, claro, cuando ya empezaban las cargas policiales, pero no había, no sé cómo decirlo, no había mucha organización ni se pretendía. Es verdad que disfrutábamos mogollón en la animación de los palos y la bronca, Las carreras. pero no había una estrategia de buscar el enfrentamiento. Quiero decir, no había una consigna ni había medios. No es porque fuéramos muy buenos ni muy malos, es que no teníamos medios. No había de comunicación con otras minorías de otras facultades, había muy poquito contacto, salvo con historia, y estábamos bastante aislados, digamos, la corriente esta alternativa, digamos, Una de las cosas que teníamos en la facultad, que sí que recogemos un poco de la izquierda vieja, era un rollo obrerista. O sea, acudíamos a mogollón de movilizaciones obreras, yo no sé, de empresas, éramos el grupillo de estudiantes que siempre nos íbamos los de COF, digo. Sí. Y entonces, Sí, y en sobre la huelga todo cuando general había participamos, pequeños grupos sí, y sindicatos autónomos sí. Y en la huelga general participamos, hombre, yo no recuerdo, pero estamos en los piquetes, yo me acuerdo de estar con Chema en yo el estuve piquete. en Induico. Eso, en el de Induico, Que además me emocionó, porque era una empresa textil, mayoritariamente de mujeres y tal, y como ahí se montó un piquete muy valiente. Lo que luego, ya en las últimas huelgas generales ha sido más masivo, son huelgas más ciudadanas y sociales que sindicales. En aquella época todavía los sindicatos tenían mogollón de poder. Yo recuerdo que íbamos a las asambleas, siendo lo que éramos, me recuerdo en las asambleas de comisiones obreras la noche anterior, porque al fin y al cabo, llegado el día anterior a la huelga, quien disponía de las comisiones obreras. Pero ya empezaba a haber un sector que en torno a los cenetistas, a los de Clesa, a los de la facultad, un sector, digamos, de huelga social, de otro tipo de huelga más activa, no solo el piquete, intentar cruzar autobuses en Atocha. Recuerdo, pero era muy minoritario, ¿eh? También Callao, los de Clesa la liaron también, pinchando autobuses, o sea, el sector más durillo, pues rompiendo los espejos retrovisores de los autobuses, o sea, no llevando un rollo un poco más activo. Pero en aquella época, ya te digo, muy todavía de la mano de los sindicatos, incluso de comisiones.